De la palabra de Dios y pedirle que por favor pueda abrir su Biblia en el Proverbios 27, versículo 20. Proverbios 27, versículo 20. Le puse como título a esta predicación hace tiempo que vengo escribiendo y orando para poder compartir este tema. Y le puse como título, voy a ser feliz cuando. Punto de suspensión. Voy a ser feliz cuando. Y dice lo siguiente: así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Háblanos al corazón. Padre, quita todo aquello, Señor, que quiere perturbar nuestro entendimiento y que sea derribada toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de tu verdad. Queremos llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia y poder, Señor, en este momento, poder estar atentos a todo lo que tú quieras hablar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Escuché hace tiempo una frase que dice, en el círculo de la necesidad, siempre necesitamos algo más nuevo, algo más moderno, algo más grande, algo más rápido o algo que nos dé un mayor reconocimiento y admiración. Una nueva casa, un mejor trabajo, hasta una nueva pareja, etcétera, etcétera. Y pareciera que todo nos lleva a pensar de esta manera. Cuando logre alcanzar aquello que creo que necesito, es cuando realmente voy a sentir que ya no voy a necesitar nada más. El tema es que cuando hemos logrado alcanzar aquello que hemos luchado por conseguir, con el paso del tiempo nos damos cuenta que la nueva pareja no es lo que nosotros esperábamos, que el carro ya no tiene ese olor a nuevo, que la cartera y los tenis ya no se usan de ese color, y que el traje que me hizo sentir admirado en el video de la fiesta pasada ya está pasado de moda, entonces pienso que necesito otro que diga que es el último grito. Pero el último grito en realidad lo di esa mañana que me llegó la factura a pagar de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Y una vez más lo que fluye es el descontento, porque ahora salió una mejor opción, entonces veo que tengo una nueva necesidad. El mejor modelo de carro que apareció nos produce el querer obtenerlo. Y una vez más la insatisfacción nos crea un nuevo pensamiento que me dice, cuando logres llenar este vacío, lograrás estar mejor. Y así volvemos al círculo de la necesidad en la vida, dando vueltas como una rueda, buscando siempre algo nuevo que llene el vacío insaciable, que deja el deseo de tener algo más que consideramos que es mejor y más necesario que lo que ya tenemos. Si te sentís mal cuando tenés poco, pensando que no podrías vivir satisfecho o satisfecha sin eso que estás deseando tener, aunque te cueste aceptarlo, tu real condición es que vivís dando vueltas sin poder salir del círculo de la necesidad. Y para librarte de esa forma recurrente de pensar, lo primero que vas a tener que hacer, dígale al que está a su lado, es reconocerlo. Dígalo, reconocerlo. Porque estamos habitando en un sistema que nos invita a dar vueltas interminables en el círculo de la necesidad y que nos lleva a vivir insatisfechos porque provoca pensamientos enfocados en el deseo constante de obtener todo lo que no tenemos. Y el gran engaño es creer que cuando lo consigamos vamos a sentir satisfacción sin necesitar nada más. Pero la realidad, cuando estamos atrapados en esa rueda, que al poco tiempo de lograrlo, volverán a aparecer entonces esos vacíos y que no se vuelven y que no se llenan y seguimos dando vueltas. Mientras tanto, el mundo en que vivimos nos crea constantemente la necesidad de algo nuevo que nos está ofreciendo con el argumento recurrente que nos dice, cuando lo obtengas vas a ser feliz. Te vas a sentir pleno y sobre todo admirado con tu nuevo logro, pero tu real condición lo que te dice
Es que estás viviendo atrapado o atrapada dando vueltas en el mismo lugar, sin poder parar y sin ir a ninguna parte, porque tu vida vive encerrada en el círculo de la necesidad. Si habla con cualquier partera, con un médico forense o el dueño de cualquier funeraria, todos van a coincidir con lo que Dios nos enseña en su palabra a través de lo que escribe Pablo a su discípulo Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si algo nos hace daño es el no entender que todas las cosas que tenemos, eso no somos. Si algo te hace daño es no entender que todas las cosas que tienes, eso no sos vos. Vos no sos el carro que manejás, vos no sos la ropa que te pones, vos no sos la finca que te compraste, ni el gol que hiciste el domingo. La tendencia a creer que somos lo que tenemos o lo que hemos logrado es lo que hace que vivamos siempre necesitando algo más y nuevo, sin valorar agradecidos a Dios por lo que ya tenemos. Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Mira, el rey más rico, más poderoso y más sabio que existió en la tierra escribió esto: mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. Él escribió sobre su vida y lo que hizo en su vida. Se dio todos los gustos que un hombre se pudiera dar. Se compró todo aquello que un hombre podía llegar a pretender tener en ese tiempo. Tuvo todas las propiedades, la finca, los animales, toda la diversión, el vino y todo lo que una persona puede llegar a decir: cuando tenga esto voy a ser feliz. ¿Y sabes en qué termina? Y constantemente, ¿cuál es la frase de Salomón en el libro de Eclesiastés? ¿Cómo termina cada tema que él desarrolla? ¿Qué dice? Todo es ¿qué? Y aflicción de espíritu. La falta de contentamiento generalmente se debe a la falta de gratitud, y por eso es el que Dios nos dice a través del salmista, Salmo 50, versículo 23. El que me ofrece su gratitud me honra, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Dios no reconoce al muchacho influencer que sale en el canal desde Dubái mostrando su carro nuevo a millones de jóvenes seguidores en la red que desean ser como él. Dios no reconoce ni el logro de la mujer de la casa grande con empleadas de servicio que se encargan de las cosas de la casa y de cuidar a los niños, mientras ella con ropa deportiva se acerca a la selfie en la combinadora del gimnasio con el personal trainer que le dice: tú puedes, una más, una más, una más. Tampoco reconoce al hombre de la empresa multinacional exitosa que viaja por el mundo y es considerado el pasajero VIP cuando saca su tarjeta, que muy pocos pueden tener, y tiene acceso a todos los lujos que uno se puede imaginar. Dios no se fija en ti por esas cosas. Decía que está a tu lado: Dios no se fija en ti por esas cosas. En el cielo no se te reconoce por lo que has conseguido tener en esta vida, aunque esas sean las cosas que la sociedad admira y desea alcanzar. Y aunque sí es una realidad que obtener una buena calidad de vida es muchísimo mejor que tener una vida miserable llena de necesidades, ¿verdad? A nadie nos gusta estar mal y que nos falte. Pero te aseguro que tengas o no tengas, lo que Dios hace en tu corazón cuando tu vida se rinde a Él no se puede comparar ni comprar con nada de lo que este mundo te puede ofrecer. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso muchas veces el respeto, la admiración y la aceptación que se busca incansablemente en esta sociedad que tiene un pensamiento sin Dios, a la que las Escrituras la denomina el mundo, cuando no se logra alcanzar aquellas cosas que anhelamos tener, nos sentimos infelices y vacíos.
Porque es el mismo pensamiento del mundo que nos hace sentir completamente infelices cuando no alcanzamos aquellas cosas que están ofreciendo. Y aunque nos podemos considerar de Cristo, no vamos a madurar en el espíritu si no aprendemos a salir del círculo de la necesidad. Porque siempre estaremos buscando a Cristo y algo más. Y ese es el grave problema que tenemos. Siempre es Cristo y algo más. Por eso Pablo le dijo a los colosenses que estamos completos en Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Es muy importante que aprendamos a contentarnos con lo que Dios ya nos ha dado. Y ese es el problema que tenemos. La ingratitud. Hebreos 13:5 dijo: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Tu identidad no puede ser lo que haces, ni tu identidad debe estar puesta en cuánto tienes, porque Dios se fija en otra cosa. En ti se fija en otra cosa. Mira, Él mira tu amabilidad. Él mira tu pasión por hacer lo correcto. Él mira tu disposición para construir puentes en lugar de muros en las relaciones. Y tu anhelo por hacer algo bueno por otros, sin esa expectativa de siempre estar esperando sacar ventaja para quedarte con la mejor tajada. Porque lo único que piensas en la vida es en ti mismo o en ti misma. El cielo conoce tu corazón y de eso depende todo. Cuando el profeta Samuel fue a buscar a un hijo de Isaí para ungirlo rey de Israel, Dios le advierte, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo largo, ni a lo grande, de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira, la humanidad del profeta hizo, además de que él sabía lo que Dios le había dicho, cuando fue a buscar a los hijos de Isaí, empezó a mirar y en lo que veía en sus ojos, él pensaba que ese iba a ser el rey, y todos los hijos de Isaí pasaron y ninguno era. Y el que parecía que no era estaba olvidado, cuidando ovejas por allá, tocando el arpa y cuidando las ovejas de su padre. Cuando llegó, ese fue el rey de Israel más excepcional y más tremendo que jamás tuvo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Decirle al que está a tu lado: porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira el corazón. El éxito real en nuestra vida no depende de cuántas cosas hemos conseguido obtener, sino de cuánto podemos valorar y agradecer a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Porque la felicidad no consiste en cuánto tienes ni en cuánto sabes. Antes tu éxito real en la vida dependerá de cuánto amas y de cómo amas. Por eso decimos que nuestro nivel de contentamiento no depende de cuánto sé de Dios, sino de cuánto amo a Dios. Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero nadie le preguntó otra cosa, pero él añadió: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley depende de estos dos mandamientos y de los profetas. Mira, el problema surge cuando no comprendemos correctamente que Jesús, cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque de eso depende la ley y los profetas, no nos damos cuenta de esas últimas palabras. Porque lo que nos está enseñando el Señor es que podemos conocer la ley y tratar de cumplirla a rajatabla en la vida, abrazando lo que anunciaron los profetas sobre el propósito que Dios tiene para los suyos y sabiendo exegéticamente cada uno de los pasos por los cuales el Señor ha establecido y ha escrito lo que escribió. Pero si el primer mandamiento no se cumple, no se va a manifestar en el segundo. Y entonces, como dijo Pablo, ahí no hay nada. Dígale que está a su lado: ahí no hay nada. El domingo pasado compartimos sobre ese tema.
Tu amor tiene que ser mayor que 3 cosas. Mayor que tus dones espirituales. Si tuviere todos los dones, si no tengo amor, nada soy. Mayor que tu conocimiento. Si tuviese toda la profecía y toda la ciencia y no tengo amor, nada soy. Y mayor que tu ayuda social. Si repartiere mis bienes para dar a los pobres y quemare mi cuerpo y no tengo amor, nada soy. Por eso, para comprender ese nivel de amor del que habla Cristo, tenemos que ir a la regla de oro. Y eso está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dijo Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ves? ¿Ves? Esto es la ley y los profetas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál era el resultado del primer y segundo mandamiento? ¿Qué dijo? La ley y los profetas. Mira lo que dice acá. Esa es la clase de amor a la que el Señor se refiere, de cómo amar a Dios y cómo amar a las personas. Con esa clase de amor. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, porque esto, dijo también, es la ley y los profetas. O sea, toda la ley y todo lo que dijeron los profetas depende de eso. Jesús, antes de ser apresado, levanta una oración al Padre intercediendo por los suyos, y el motivo principal de la oración es que Dios Padre les diera en su nombre el poder para vivir en el mensaje de unidad y de amor los unos con los otros, que habían de creer por el mensaje de los apóstoles, porque de eso se trata la vida nueva en Cristo. Que nos amemos unos a otros, tratándonos unos a otros como nos gustaría que nos amen y como nos gustaría que los demás nos traten a nosotros. Juan 17, versículos 18 al 21. Así como tú me enviaste al mundo, dijo Jesús, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo y la gente podría llegar a creer y podríamos ganar muchas más personas para Cristo si la gente pudiera ver cómo nos relacionamos los hijos de Dios. El nivel de cuánto amemos a las personas con el verdadero amor dependerá de cuánto verdaderamente amamos a Dios. En qué y en quién nos deleitamos está la clave del contentamiento. Vuelvo a repetir, en qué y en quién me deleito está la clave de mi contentamiento. Porque si aprendemos a deleitarnos en el Señor, Él promete darnos todo aquello que deseamos, si eso que anhelamos no nos aparta de la verdad. Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. La plenitud y el contentamiento siempre dependerán de dónde esté mi corazón. Cuando pensamos solo en nosotros mismos, Dios no va a hacer mucho o quizá nada. Y si no reconocemos que tenemos que aprender a salir del círculo de la necesidad, lo que vamos a sentir es que solo vamos a sentirnos bien cuando tengamos mucho y mal cuando tengamos poco, sin importar lo que otros puedan estar padeciendo, porque lo que le suceda a otros, si tenemos poco o si no estamos contentos, no nos va a interesar. Juan el Bautista en su predicación anunciaba que iba a venir el juicio de Dios. Y les decía lo siguiente, mira, Lucas 3:9, y también decía, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y mira, estas palabras resonaban muy fuerte en la conciencia de la gente, mientras la gente se bautizaba confesando sus pecados. Y mira lo que sigue diciendo Lucas, capítulo 13, en el mismo capítulo, versículo 10 al 14, y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En pocas palabras,
¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que manifestar que aman a Dios en la manera en que cada uno se relaciona en su actividad diaria. En el libro de los Hechos podemos ver que el apóstol Pablo había aprendido a conocer el verdadero sentido de la vida. Y eso fue a partir del día que mientras iba a Damasco para arrestar cristianos y llevarlos encadenados a Jerusalén, de repente cae de rodillas a ser encandilado por la luz que emanaba la presencia de Cristo glorificado. Y entonces cae de rodillas y sin más lo único que alcanzó a hacer fue preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Mira, esto nos dice el poder de Dios y que es tan grande que ante su presencia, cuando hay un encuentro real con la presencia del Señor, la altivez y la arrogancia se convierten en sumisión. Dígale que está solo esto: la altivez y la arrogancia se convierten en sumisión. Y a partir de ahí es cuando comienza la vida eterna. ¿Cómo este hombre que tenía unas capacidades y una jerarquía y un reconocimiento en la sociedad de ese tiempo y una admiración tan grande, iba a todas las ciudades y pedía cartas a los gobernadores para matar cristianos, para llevarlos a los cristianos, para encarcelarlos? Si usted lee un poco más el libro de los Hechos, ¿cierto? La muerte de Esteban, Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, el mismo Saulo era el que estaba ahí, acolitando la muerte de Esteban apedreado, y rifaron la ropa. Y esa misma persona, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, cae de rodillas, encontrándose con el líder de lo que ellos consideran una secta y que estaban infectando al mundo entero y se estaban levantando, según ellos, contra el Dios verdadero, y sin darse cuenta que el mismo Dios se había hecho hombre en la persona de Cristo. Y cuando se encuentra con él, mire semejante poder, cae de rodillas y le pregunta: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. ¿Cómo? Pablo, el prestigioso, el que alcanzó todo lo que un fariseo podía llegar a alcanzar, el que logró todo lo que ministerialmente una persona podría anhelar de su religión, tocar o llegar. Una persona tan reconocida, de tanto prestigio, cae de rodillas. Pablo era un fariseo totalmente consagrado al judaísmo. Su conocimiento de las Escrituras y su capacidad tan radical para poner a funcionar en su vida la ley lo hacían ver como una autoridad verdadera. Pero el elevado conocimiento lo había llevado a encarar la vida de una forma tan estricta por cumplir la ley, al punto que se había convertido en un fanático religioso, convencido que había que eliminar de la faz de la tierra a los seguidores de Cristo. Consagrado, admirado, respetado, con influencias hasta de los gobernantes, se dedica a perseguir, eliminar cristianos, hasta que un día cae de rodillas, sin poder hacer otra cosa que reconocer a Jesús como Señor y Mesías. Y todo el prestigio, el respeto y el reconocimiento que había alcanzado al recibir el propósito celestial, su posición y reconocimiento en el liderazgo judío pasó a ser algo sin importancia, al punto tal que, mira, llega a decir esto, Filipenses 3, del 4 al 10. Y esto lo escribe desde la cárcel. Él lo escribe desde la cárcel, que por causa de Cristo todo ese prestigio había quedado por el piso. Los seguidores y los discípulos de él lo habían abandonado, había quedado solo en una cárcel. Le quedó unos pocos amigos que lo ayudaron. Y escribe esto: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro.
Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Ves? Todo lo que puede haber alcanzado, todo lo que puedo tener, toda la admiración, el prestigio, el lugar que haya alcanzado en la sociedad, para mí, dijo Pablo, es basura. ¿Sabe lo que dice la nueva traducción internacional? La nueva versión internacional. Acá dice lo tengo por basura. Usted lee esa traducción, dice lo tengo por estiércol. En la palabra de Dios podemos ver que aquellas personas que tuvieron un encuentro real con el Señor nunca volvieron a ser las mismas. Cada una, al darse cuenta de su caída condición, al entregar su vida al Señor, se dan cuenta que reciben algo tan elevado y tan profundo que va más allá de lo que pensamos que este mundo nos puede llegar a ofrecer para alcanzar la felicidad. Porque todo lo que el mundo nos puede ofrecer pasa a un segundo plano. Por eso el profeta Habacuc dijo lo siguiente, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hasta que no aprendemos a salir del círculo de la necesidad, se nos va a hacer muy difícil quedar de rodillas ante los pies del Señor y decirle, aquí está mi vida, Señor. Entonces cuando el Señor te diga, sí, está bien, ¿quieres seguirme? Sí. Mirá que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre. Entonces vamos a decir, no importa, Señor, porque lo más importante que me puede haber pasado en la vida es conocerte y tener el privilegio y el honor de poder ser un hijo tuyo. Y si encima me llamas para compartir el mensaje de salvación a otros. Cuando Cristo es recibido en el corazón como Señor y Salvador, todos recibimos una misión para desarrollar, pero sin poner condiciones. Dígale que está a su lado, sin poner condiciones. Porque ahí es donde está la clave. Que se hace eficaz cuando se ejerce en sumisión a Dios, esa misión teniendo como prioridad vivir para alcanzar el propósito celestial, que es la vida eterna. Ese es el propósito más elevado al que nosotros podemos llegar a aspirar en esta vida. Y Pablo lo entendió como nadie. Él sabía que su premio mayor era el de conocer a Cristo para darlo a conocer al mundo, predicando el mensaje de salvación. Por eso dice 1 Corintios 2, del 2 al 6, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El que antes mataba a cristianos, ahora comprendió como nadie en qué consiste la vida eterna, y la actitud con la que encaró su vida
a partir del llamado que Dios le hace, lo demuestra. Al punto que habiendo perdido ya todo su prestigio desde la prisión en Roma, nos escribe esta gran enseñanza que tendríamos que aprender a abrazar. Filipenses 4, del 11 al 13, y les escribe esto: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese último versículo lo conocemos todos, ¿verdad? Qué lindo que nos digan, todo lo puedo en Cristo. Sí, pero ¿y el 11 y el 12? ¿Puedes contentarte? Es difícil. Pero cuando aprendemos a contentarnos en el Señor, teniendo poco o teniendo mucho, hay algo que nadie te puede quitar. Y es la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, porque confiamos en sus promesas. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, porque eres mi hijo, eres mi hija, y yo tengo todo. Desde el día que te traje a este planeta, a mí se me ocurrió cómo iban a ser tus orejas, tu nariz, tu cuerpo, tu cara, tus ojos. Mirá el que tiene a su lado, es único, no hay otro como Él. Menos mal, les digo, menos mal. ¿Por qué? Porque Dios te hizo único y te ama tanto que ha dado lo que más ama para que tú puedas recuperar el propósito. Por eso tu valor no tiene tu vida no tiene valor por lo que haces ni por cuánto tienes. Tu vida tiene valor porque Dios le dio valor a tu vida en la cruz del Calvario, y por eso te dice que eres más que vencedor. Amados, a nadie nos gusta pasar por necesidades. A nadie nos gusta que nos falte, y sobre todo cómo sufrimos cuando le falta algo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Todos queremos que haya fruto del esfuerzo del trabajo de nuestras manos para prosperar y multiplicar lo que Dios nos ha dado para poder disfrutar en el paso por esta vida. Y eso es un mandato que Dios le dio al hombre después de haberlo creado. Le dijo, fructificad y multiplicad. Pero todo lo que Dios creó para que lo disfrutemos, cuando el pecado entró por la desobediencia, eso que Dios creó para que lo disfrutemos, para la mayoría se convirtió en el Dios falso que pone de rodillas el pensamiento, y se perdió el propósito. Y los que fuimos creados a su imagen y semejanza, terminamos ingratamente amando y creyendo más en las cosas creadas que en el Dios que creó todas las cosas. Hemos perdido el rumbo, y es por eso que pensamos que la felicidad y el valor que tiene nuestra vida depende de lo que hacemos y de cuánto tenemos. Pero si algo tienes que entender es que el valor que tiene tu vida para Dios es tan grande, como dije recién, que entregó por amor lo que más ama para rescatarte de la esclavitud del pecado, para llenar los vacíos del corazón y el extravío por la falta de propósito que tenemos sin Cristo. El semejante dolor que sientes porque no le encuentras sentido a tu vida no se soluciona ni con oro, ni con plata, ni con nada que este mundo te pueda dar. Jesús vino como hombre para que podamos regresar a nuestra fuente de vida, pero hasta que no aprendamos a salir del círculo de la necesidad, no lo vamos a comprender y menos lo vamos a poder desarrollar eficazmente el llamado y el propósito. Jesús, estando un día en la playa, le dice a Simón Pedro que le preste la barca para hablar desde la orilla a la gente, ¿cierto? Y mientras Pedro con sus amigos estaba desanimado, lavando las redes vacías, porque no habían pescado nada en toda la noche, de pronto Jesús lo mira a Pedro y le dice unas palabras que deben haber sonado en los oídos de este pescador profesional, lo más ridículo que en ese momento se le podría llegar a decir. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En pocas palabras, no es lo que Pedro le dice, es lo que Pedro quiere decir.
Y Pedro, en pocas palabras, quiere decir: mira, Jesús, yo soy el profesional. Yo soy el pescador profesional. Yo alcancé ese nivel. O sea, está bien, me parece buenísimo lo que estás hablando y en la barca. Pero toda la noche estuve. Date cuenta que yo soy el que sabe cómo se hacen las cosas. Pero por respeto se ve que Simón en ese momento, porque Simón, ¿sabe lo que significa para Simón? El nombre Simón significa caña hueca movida por el viento. Entonces Simón le dice: toda la noche pescado, pero bueno, en tu palabra voy a echar la red. Y aunque Pedro obedece seguramente por respeto, para no contradecirlo, al tirar de nuevo las redes sucede algo inesperado en su vida. Versículo 6 al 11 dice: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Y eso produjo un temor, una desesperación tan grande en Pedro y un dolor tan grande que cae de rodillas ante semejante milagro de abundancia. Y entonces ahora Pedro todavía no sabe, pero se iba a encontrar a Pedro ahora ante una decisión trascendental que podría llegar a cambiar el rumbo de su vida. Trabajar para encontrar el sentido de la vida pescando peces, o seguir a Jesús para encontrar el propósito mayor al que se puede aspirar para cambiar la vida. El propósito y las expectativas de vida de Pedro antes de conocer al Mesías era terrenal y era tan limitado como el de cualquier mortal. Pero cuando Jesús le fue revelado como Señor y cae de rodillas, ahora Pedro se iba a encontrar frente a una oportunidad que se le presenta, y es la de salir del círculo de la necesidad para vivir con un propósito mayor y eterno. Para Simón Pedro y sus amigos, las expectativas de una vida productiva en el trabajo, seguramente enfocada a ser eficaces en sus labores para cubrir sus necesidades, era lo que le daba prestigio, lo que le hacía sentir bien, lo que le hacía sentir importante. Esa era la prioridad de estos pescadores, como la de cualquier mortal que se hace responsable y trabaja por su vida, por su familia, por los suyos. Pedro entendía así la vida hasta que, al reconocer su real condición, cae de rodillas ante Jesús, y su vida a partir de ese momento podría llegar a no ser la misma. Porque la cantidad de peces que podía pescar ya no podía ser tan importante, porque ahora las palabras que escucha Pedro y sus compañeros de pesca es algo más elevado que muchos dejan pasar por alto en su vida. Y la decisión que debía tomar es la siguiente: Pedro, o te quedas trabajando para encontrar sentido a tu vida en tu empresa de pescado, o me sigues a mí para una misión celestial que consiste en pescar almas para mi reino y permanecer a mi lado por toda la eternidad. Lucas 5, 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Lee. En el momento cúlmine, en el pico mayor de productividad de su empresa, cuando Pedro ya estaba y había hecho la pesca más grande de su vida, que le traería la mayor productividad que podía traerle en ese momento a un profesional de esa labor, cuando se encuentra frente a lo que Jesús le dice, Pedro y sus amigos demostraron que eran capaces de salir del círculo de la necesidad, y dejándolo todo, le siguieron. Estos pescadores, después de tomar semejante decisión, se convirtieron en una parte de los verdaderos discípulos de Cristo, que iban a ser transformados en 3 años y medio
en lo que conocemos como los apóstoles de Jesucristo, que regaron la palabra de Dios, la diseminaron por todo el planeta y el universo hasta el día de hoy. Ellos lograron con hechos demostrar que habían salido del círculo de la necesidad porque habían encontrado en Cristo la verdadera felicidad. Nuestras metas de realización son insuficientes porque dependen de las circunstancias pasajeras y de la aprobación que sentimos cuando las cosas salen a nuestro favor. Pero cuando nuestra vida se alinea con el llamado de Dios, es que cuando Él nos aprueba, y si Él es quien nos aprueba, pase lo que pase, a pesar de las aflicciones, nosotros llevaremos una vida diferente, porque según lo que dice su palabra, es una vida de bondad, con alegría y con paz en medio de las aflicciones. Porque dice Romanos 14:17, dijo Pablo, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y la promesa es la siguiente, versículo 18. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Yo leí un cuento hace años de unos duendes que se dijeron entre ellos, ¿qué cosa le podemos esconder al hombre que lo haga sentir vacío? Y así lo pongamos a buscar cómo hacer para encontrarle sentido a su vida. Y entonces uno dice, lo mejor es esconderle al hombre la felicidad. Porque eso es algo que él va a tratar desesperadamente de alcanzar y hará cualquier cosa que esté a su alcance para conseguirla. Y a todos les pareció una buena idea y entonces uno dice, escondamos la felicidad de los hombres en el fondo del océano. A lo cual otro dice, no, porque el hombre es inteligente y un día va a construir máquinas que lo llevarán al fondo del océano y entonces la van a descubrir. Y dijo otro, mejor llevemos su felicidad a otro planeta, al espacio, muy lejos. Y otro dijo, ahí tampoco, porque el deseo del hombre y su curiosidad por lo desconocido lo llevará a ir a otros mundos, va a construir naves espaciales y va a llegar a otros lugares. Y entonces, como vimos, que como el hombre es tan inteligente, tenemos que buscar un lugar mejor. Y de repente el viejo duende y sabio dijo, no hace falta ir tan lejos. Escondamos la felicidad de los hombres dentro de su corazón, porque es un lugar donde ellos nunca buscarían, porque ellos siempre están buscando por fuera lo que deberían buscar por dentro. Amada iglesia, en Cristo Dios se dio a conocer al mundo por medio del regalo de la fe. Por eso si usamos ese regalo poniéndolo como fundamento en el corazón para que nuestras vidas se apoyen en la persona de Cristo Jesús, vamos a poder andar por el único camino que existe para alcanzar la verdadera felicidad. No es un camino fácil. No hay tierra prometida sin desierto. No hay trofeos sin competencia. No hay títulos si no hay una batalla primero. Pero vivir en este mundo sabemos que no es un camino fácil, ni es un camino sin sobresaltos. Antes es un camino donde muchas veces no vamos a poder ver más allá ni vemos nada. Sobre todo cuando vienen momentos de dolores, de enfermedades, de rechazos, de tristeza, de angustias. Aunque haya momentos de alegría, pero las alegrías son pasajeras en este mundo. Por eso Dios habla del gozo, que es una fuerza interior que nos lleva a pensar que vamos a vencer en medio de la aflicción. La alegría depende de las circunstancias, el gozo depende de dónde esté puesta nuestra fe. Por eso Nehemías dijo que el gozo del Señor es nuestra fuerza. A veces parecerá que conseguir salir al otro lado de los problemas es imposible. Y cuando gobierna la carne dirigida por el pecado, es peor porque la carne pide y pide y pide cosas de este mundo, pero nunca se sacia, porque es lo único que busca, cosas de este mundo. Por eso Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado.
Y también esto es vanidad y es correr tras el viento. Por eso mientras todos buscamos la felicidad por fuera, sufrimos tanto dolor por dentro. En estos tiempos finales la codicia y la avaricia están por encima del amor, porque eso se debe a que el atributo que cubre multitud de faltas se está enfriando. Y aunque se pronuncie igual con 4 letras, para Dios amor no significa lo mismo que para nosotros. Porque, amados, la iglesia nos está diciendo, no busques más por fuera, porque lo que te hace falta a ti está por dentro. Romanos 10, versículos del 8 al 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Traigan a los chicos, por favor. ¿Sabe mi oración en este tiempo? Ha sido, Señor, ayúdame a salir de la rueda de la necesidad. Y cuando eso sucede en la vida, duele. Porque cuando estamos aferrados a cosas de este mundo, sin darnos cuenta, mientras decimos que amamos a Dios, podemos estar aferrándonos a dioses falsos. Que si no los tuviéramos, seguiríamos yendo a la iglesia y hablando de Dios, pero con un corazón que está todo el tiempo diciendo, te falta algo, te falta algo. ¿Y sabe qué es lo que falta realmente? Dígale que está a su lado esto. Presencia de Dios en el corazón. Presencia de Dios. Por eso hay angustia, hay temor al futuro. Por eso los atributos que Jesús recuperó en la cruz y que se perdieron en el Edén, cuando la seguridad se convirtió en inseguridad, cuando el valor se convirtió en temor, cuando el amor se convirtió en odio, cuando la sumisión se convirtió en rebelión, cuando la obediencia se convirtió en desobediencia, cuando la gracia se convirtió en desgracia, y cuando todo lo bueno que Dios había creado para darle gloria y honra se convirtieron en nuestros dioses, amando más a las cosas que al Dios que creó las cosas. Y entonces cuando llega Cristo, recupera todo eso en la cruz. Y aquel que recibe por revelación al Cristo resucitado, habrá problemas, habrá dificultades. No duele cuando hay escasez. Yo no me pongo contento cuando falta. A mí me duele cuando en la iglesia hay cosas que hacer y no alcanza porque la gente no da. A mí me duele cuando un hijo o cuando el hijo de algún amigo o cuando alguien de la iglesia que tiene que hacerse un tratamiento y la EPS le da una pastillita y le dice la cita prioritaria la tiene para el 2094. Y nos duele padecer. Pero cuando tenemos a Cristo y lo tenemos a Él, Él hace milagros. Él sigue haciendo milagros. Él toca vidas. Él pone a alguien. Él abre la puerta, pero cierra la que no es. Pero cuando tenemos presencia de Dios en nuestra vida, sentimos el abrazo del Padre. Y cuando sentimos el abrazo de aquel que nos puede proteger, lo único que podemos hacer es decir gracias. Muchos hemos pasado por cosas difíciles, pérdida de seres queridos, enfermedades, rechazos, peleas familiares, despidos en el trabajo, falta de provisión. Aquel que te dijo, eres lo que más amo en la vida y nunca te dejaré, un día te dijo, chao, no te quiero más.
Aquel que te dijo para toda la vida hasta que la muerte nos separe, es el mismo que te quiso matar de un disgusto. Y sufrimos y lloramos. Pero yo te aseguro, yo te digo esto, tu valor no tiene en la vida, Dios no valora tu vida por cuánto tienes, por lo que haces. Y tu belleza no depende de tu cara, ni lo que dice la modelo de turno, que pesa 25 kilos en anorexia y te hace creer de que es la más feliz del planeta. Lo que el Señor te está diciendo es tu valor tiene por lo que yo hice en la cruz por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y lo que tienes que hacer hoy es tomar la decisión. O te quedas con los peces, o tomas la decisión de seguirle. Pedro y sus amigos tomaron la decisión correcta. Y la pregunta que te quiero dejar en esta mediodía es: ¿qué piensas que necesitas para ser feliz? Esta pregunta, ¿qué piensas que es lo que necesitas para ser feliz? Póngase de pie. Seguramente tú puedes hablarlo eso con Dios. ¿Qué pienso que necesito para ser feliz? Es mi oración desde hace tiempo decirle: Señor, ayúdame a salir del círculo de la necesidad, para poder estar siempre dispuesto a adorarte y exaltarte, tenga o no tenga, me amen o no me amen, me aprueben o no me aprueben. Yo tengo que seguir adelante. ¿Por qué no abraza a alguien y le dice lo siguiente? Sigue adelante, abraza y sigue adelante. Porque largo camino te espera. Largo camino te espera.